Y ahora en Mar del Directo recibimos la visita del médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen ¿Cómo día. Estás vos, Marisol? Tanto Buen tiempo. Día. Tanto tiempo sin vernos nosotros. Siempre nos veíamos, pero nos saludamos, por lo menos nos saludábamos. Sí, por favor, que no falte eso. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de la comunicación con pacientes en estado vegetativo, ¿no? Sí, es así. Se están empezando a realizar estudios al respecto. Yo primero te voy a explicar un poco qué es el estado vegetativo, me parece que es algo muy importante. El estado vegetativo es una alteración del estado de la conciencia. ¿Qué es la conciencia desde un punto de vista médico? Porque obviamente hay punto de vista religioso, psicológico, filosófico. Desde un punto de vista médico, el estado de conciencia presenta básicamente dos componentes. Primero, la capacidad de estar alerta o vigil, la apertura espontánea de ojos, o sea, estar despierto, digamos. Y el segundo componente es la capacidad de interactuar con el medio que nos rodea, o sea, responder a estímulos externos o internos. ¿Qué es un estímulo interno? Tengo frío, voy y me abrigo. Cualquiera de estos dos componentes que esté afectado implica una alteración del estado de la conciencia. Hay distintas alteraciones, las dos más conocidas son el estado de coma y el estado vegetativo, que muchas veces se suelen confundir y se piensa que es lo mismo, pero que dura más. Bueno, no. En el estado de coma, el paciente tiene abolidos los dos componentes, o sea, ni hay estado vigil, ni hay comunicación, interacción con el entorno. Es un paciente que está en la cama con los ojos cerrados permanentemente, como un sueño profundo, el cual no se lo puede despertar. Obviamente no interactúa con el entorno. En cambio, en el estado vegetativo hay estado de vigilia, el paciente abre los ojos en forma espontánea, de hecho a veces tienen ciclo sueño-vigilia, o sea, duermen, se despiertan, abren los ojos, pero no se conectan con el entorno, es decir, no fijan la mirada, no siguen un objeto con la mirada, no comprenden lenguaje, no responden órdenes simples, por ejemplo, viste como a veces se ve en las películas, si es sí, parpadea dos veces, o apretame la mano, eso no lo pueden hacer, a veces sonríen, a veces lloran, pero no tiene relación con estímulos externos. Es un paciente que aparentemente está incomunicado con el entorno, que un poco estos estudios empiezan a estudiar ahora, ¿no es cierto? Claro, porque decís aparentemente está incomunicado, se han realizado diferentes estudios que indicarían lo contrario, ¿no? Claro, se están realizando estudios que están demostrando que es posible comunicarse en algunos casos, y yo remarco esto de en algunos casos, para no generar expectativas. Es posible comunicarse con pacientes en estado vegetativo a través de neuroimágenes funcionales. Viste que siempre hablamos de la resonancia magnética funcional, que te permite ver, por un lado, la estructura anatómica del cerebro, pero al mismo tiempo el cerebro funcionando en vivo. Yo te ingreso a vos, Marisol, en un resonador funcional y te digo, hace un cálculo matemático, qué sé yo, 8×5, más allá de que lo hagas bien o no, lo que yo voy a ver es que se activan áreas que se relacionan con el procesamiento de operaciones matemáticas. Bueno, estos estudios se empezaron a realizar. Hay un estudio muy importante que se realizó en la Universidad de Cambridge, en el cual se le muestra a una paciente en estado vegetativo, recordemos, ojos abiertos, se le mostraron fotos del esposo y del hijo. Y lo que se observó es que se activaban áreas cerebrales posteriores, occipitales, que están relacionadas con el reconocimiento de rostros. Cuando se compara con voluntarios sanos, que se les muestra fotos también, se veía que las áreas que se activaban eran las mismas y con el mismo patrón. ¿Esto qué nos quiere decir? Que más allá de que no haya una respuesta, que no se emocione, que no haga un gesto, estaba reconociendo los rostros. Hasta ahí podemos saber. Si sabe quién es, cómo se llama, no sabemos, pero el rostro como familiar lo reconoce. Y en otro estudio mucho más importante que realiza un neurocientífico que se llama Adrian Owen, junto con todo su equipo, se le dan órdenes más complejas a los pacientes. Se les dice que se imaginen jugando al tenis o se imaginen recorriendo su propia casa. Acá se activan dos áreas totalmente distintas. Una, las áreas motoras. Cuando vos te imaginás un movimiento, se activan áreas motoras que se llaman áreas motoras suplementarias, que se encargan de programar movimientos. Vos no te vas a mover porque es imaginar el movimiento. Y cuando vos te imaginás recorriendo un lugar, tu casa, se activan áreas de la orientación espacial. Entonces, si estos pacientes podían responder correctamente, quiere decir que algún nivel de conciencia, de comprensión y de capacidad de realizar una operación mental tenían. Es decir, ya no se los puede seguir considerando, por así decirlo, que son pacientes en estado vegetativo. Sí, están en estado vegetativo porque no pueden interactuar voluntariamente, pero se observa si hay actividad mental cognitiva o no. Bueno, 17% pudieron realizar estas órdenes que se les daban, esto es casi 20%. Es un número bajo, 2 de cada 10, sí. Es bajo, pero también es significativo, porque nos está diciendo que hay varios pacientes que pueden comprender
lo que está pasando. Y te cuento, hubo un paciente con el cual se llegó más lejos, se llama, creo que vive todavía, Scott, un chico joven que tuvo un accidente de tránsito hace más de 10 años, pudo hacer estas operaciones, entonces se le planteó, vamos a hacerte preguntas, cuando sea sí la respuesta te vas a imaginar la escena de jugar al tenis, cuando sea no te vas a imaginar recorriendo tu casa. ¿Qué se pudo averiguar? Que Scott sabía su nombre, sabía quién era, sabía en qué año estaba, podía adquirir información nueva porque conocía el nombre del cuidador, que era una persona que él no conocía previamente, la habían contratado después, no era un conocido. Y un dato muy importante, confirmó que no sentía dolor, que no tenía sufrimiento. Es una pregunta muy frecuente que recibimos los médicos de parte de familiares que tienen un ser querido, ¿no? Doctor, sufre, tiene dolor, no lo podemos saber a ciencia cierta. Bueno, Scott dijo que él no sentía dolor. Esto no lo podemos pasar de un paciente a miles, pero es un dato significativo. No generemos falsas expectativas, son estudios iniciales, hay que seguir avanzando, conociendo, crear tecnología, pero bueno, y a tener cuidado también con lo que se dice adelante de los pacientes. Seguramente. Pablo, muchísimas gracias. Creo que esa reflexión final me parece que es lo que tiene que quedar, ¿no? Que no generemos falsas expectativas, que esto se está estudiando, se tiene que seguir avanzando mucho. Es a largo plazo, pero es bastante prometedor. Seguramente. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un placer, como siempre. Hablábamos con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi, acerca de la comunicación con pacientes en estado vegetativo.